ayer se difundió un video en el que aparece Claudia Sheinbaum que se ve molesta con Alfonso Durazo. ¿Haría otro llamado a la unidad? No me puedo meter en eso, pero miren, ya es una temporada, así como la temporada, desgraciadamente, ¿no? Lamentablemente, de calor va a ser la otra temporada ya. Entonces, del otro calor. Y van a estar saliendo cosas, ¿no? O sea, pero es normal, todo eso es normal. Lo más importante de todo es que haya democracia, que sea el pueblo el que decida, que haya piso parejo, que hagamos historia todos, que desterremos el dedazo, el tapado, el destape, la cargada, la manipulación en los medios, la publicidad. ¿Cómo sacan dinero los publicistas? Hay hasta un grupo de mercenarios publicistas internacionales que los contratan. Hay los publicistas pues de siempre, ¿no?, que les recomiendan arreglarse bien y vestirse muy bien y reírse y estarse riendo siempre, saludando, pavoneándose, ¿no?, y abrazando, y cargando, besando a niños, ¿no? Todo eso es eso. Y otros mercenarios, ¿no?, especialistas en guerra sucia. Por ejemplo, en el 2006 contrataron a un señor estadounidense, Dick Morris, y ese mismo, que fue el que echó a andar con publicistas de aquí y con el cuñado de Calderón y de Brando, que tenía una empresa. Fíjense que esa empresa fue la que asesoró para el conteo de los votos, la de Brando, que por cierto pasó el tiempo y las acciones de esa empresa las compró Carlos Slim en algunos millones de pesos, ya cuando Calderón estaba ostentando la presidencia. Pero bueno, ese, ¿cómo se llama? Dick Morris y Solá, un español, también de esos que se mueven por todos lados, fueron los que acuñaron la frase de que yo era un peligro para México. Y ese mismo publicista lo contrataron los del Partido Republicano cuando al finado McCain, que fue, creo que, candidato contra Obama, y usaron la misma frase: Obama, un peligro para Estados Unidos. El mismo publicista, nada más que allá no funcionó, aquí tampoco, aunque aquí tuvo más penetración, porque como tenían el control, como ahora, casi absoluto de los medios, imagínense el bombardeo de repetición. López Obrador, un peligro para México, un peligro para México, un peligro para México, un peligro para México. Pues tampoco les sirvió, porque tuvieron al final que robarse la elección. Pero esos son publicistas. Hay otro que lo usaron también mucho, de allá de Miami, creo que colombiano o venezolano, Rendón, y por ahí deben andar. Y Claudio X González, hijo, es especialista en contratar a toda esa gente, porque no crean ustedes que todo es espontáneo, ¿no? Es toda una estrategia. ¿En el proceso de Moreno? No, yo pienso que la gente ya está muy consciente, y existen las redes sociales. Es que antes no había nada, entonces se ponían de acuerdo, cerraban todo a la oposición, a nosotros, y los medios de la oligarquía, del grupo que se sentían los dueños de México, alababan y inflaban como globos a sus candidatos y aplastaban a los opositores, y no había cómo romper el cerco informativo. Pero surgen las redes sociales, y aún cuando se meten ahí con bots,
con robots, y ya también hay especialistas para eso. Como la mayoría tiene acceso, si tienes un teléfono, puedes dar tu opinión. Yo recuerdo que cuando es la elección del 12, los del país, que antes más, ahora menos, aunque todavía, estaban completamente alineados, ¿no?, al bloque conservador en México, y se suponía que es un periódico progresista, ¿no?, de izquierda. Nada. A ellos les daba igual allá en España que ganara el Partido Popular o que ganara el PSOE. Se entendían. Si era Rajoy o Zapatero, era lo mismo. Y aquí, con más razón, porque, no sé, había una debilidad, una fascinación de los políticos mexicanos por las empresas españolas. La empresa española preferida de Calderón, Repsol, española, le dio todo. Y la empresa preferida de Peña Nieto, OHL, también española. Y desde antes, Iberdrola, que se llevó a Calderón hasta de consejero, después de que terminó Calderón, se fue a trabajar a Iberdrola de consejero. Y Zedillo se fue a trabajar con una empresa ferroviaria a la que le entregó los ferrocarriles nacionales. Así era. Entonces, abro un paréntesis también para informarles que ya se firmó la operación con Iberdrola y ya se le compraron 13 plantas, y sí es como la segunda nacionalización de la industria eléctrica, porque ya la Comisión Federal de Electricidad tiene ahora 55% de la capacidad de generación de energía eléctrica en el país. Y eso es una garantía para que no aumente el precio de la luz, que es lo que a la gente le importa. No va a aumentar el precio de la luz. La operación, 6,000 millones de dólares, menos lo que tienen que pagar de impuestos, que van a ser como 1,000 millones, más o menos. Eso lo está haciendo el SAT, las cuentas. Pero ya recuperamos esas plantas para la nación. Entonces, cierro el paréntesis para seguir con el país. Cuando hay imposición y sobre todo mucho dinero en la campaña del 2012, como quedó demostrado en expedientes judiciales, en la declaración del que fue director de Pemex, que recibieron dinero para la campaña en el 2012, también como quedó demostrado que les dieron dinero a los legisladores del PAN para que votaran por la reforma energética, por la privatización del petróleo. Todo lo que está vedado, está prohibido decir, porque ya soy como emisario del pasado. Bueno, como el país en ese entonces, ¿no?, estaba muy alineado a los gobiernos neoliberales de México, se avienta un editorial en contra mía en el 12, me acuerdo el titular, la cabeza, Obrador, un lastre. Eso sí calienta, ¿verdad? Pero ¿por qué lo recuerdo? Porque ya tenía yo mi Face. Si no, imagínense, si les mando una carta, si le iban a publicar o en dónde le iban a publicar, a lo mejor en la sección C o D, en la página 39, y a los 20 días. Así era. Sin embargo, con las redes, rapidito la respuesta, la réplica. Entonces sí, fue un gran avance en la comunicación,
el surgimiento de las redes sociales. Por más que las manipulan y que alteran, hay mucha falsedad, hay también empresas que ayudan pues, para que una cuenta sea visitada miles, millones de veces y aparecen como cuentas muy vistas, ¿no? Existe todo eso, pero también existe la posibilidad de que mucha gente pueda expresarse, sea periodista o no, ciudadanos con imaginación, con talento, puedan expresarse. Eso no existía anteriormente. Esto, por ejemplo, fue un avance, pero no se puede decir lo mismo del Internet en todo el territorio. Nos ha costado trabajo que haya Internet en todo México y gratuito. Ahí vamos y lo vamos a lograr, pero qué complicado, ¿eh? Y los que se dedican a esto a veces exageran. Hay mucha charlatanería. Nos consta de que tenemos el presupuesto, pero no hay la tecnología. Ni en Estados Unidos no se puede hablar de que esté cubierto con Internet todo el territorio de Estados Unidos, ni en ningún país. Hay satélites, ¿no? Pero son de esos satélites que si está nublado ya no hay señal. Ya hay la fibra óptica, pero cuesta trabajo instalarla y la llamada última milla, y están las antenas y todo eso estamos haciendo. Pero fíjense el mundo, y hablo de todas las potencias que le dan más prioridad a lo bélico que a la comunicación, porque sí deben de existir satélites muy sofisticados, espías, deben de existir esas tecnologías de punta, pero ¿por qué no se usan esas tecnologías para que tengamos en el mundo comunicación? Imagínense el servicio del Internet para la educación, para la salud, para la información. Es una revolución mundial. La ONU debería de tener eso como objetivo principal, pero está muy difícil que la ONU se meta en eso. Desde luego, lo que debería de tener la ONU como objetivo principal es luchar en contra de la monstruosa desigualdad que hay en el mundo. La gente que no tiene para comer, más de 1.000 millones de seres humanos que sobreviven con menos de $1 diario. ¿Y dónde está la ONU? Y en muchas otras cosas. Cuando la pandemia, las vacunas, los más pobres no tuvieron acceso. Hicimos una propuesta para que se creara un fondo y se distribuyera vacunas a los países pobres. No funcionó, dominaron los grandes laboratorios. Entonces, sí, es importante el que se mantenga la comunicación y acostumbrémonos a que en temporadas electorales, pero no solo aquí en México, en todo el mundo también, cada vez que hay elecciones, pues miren lo que está pasando en Estados Unidos con el presidente Trump, ¿no? Y fíjense también, porque esto es interesante que se conozca, porque también como allá sí está polarizado, los medios, cadenas de televisión en contra de Trump, a favor de los demócratas, alineados, y otro bloque de medios a favor del Partido Republicano. Y aun cuando hay 2, 3 también precandidatos, ahí tiene Trump defensa. Le inicia un juicio por un abuso presunto o supuesto a una dama, y luego otro, y lee uno el informe de los que están en contra del expresidente Trump y dice sentenciado o culpable
de 37 delitos. Y la verdad que tiene que buscar, porque si no se queda uno con la idea de que ya está en la cárcel. Es hasta después que se empieza a conocer de que sí, hay un proceso, pero que no significa que esté en la cárcel. Te fue a comer, a cenar a un restaurante en Florida. Y bueno, ¿qué dice la Constitución en Estados Unidos sobre esto? De que puede ser candidato hasta una persona que esté en la cárcel. O sea, no se les limita el derecho de participación, no quedan inhabilitados, como lo que a mí me querían hacer, que me fabricaron un delito para que yo estuviese sometido a proceso y constitucional, legalmente, no podía yo ser candidato, porque aparecía como procesado o con antecedentes penales, y mi nombre no iba a salir en la boleta. Por eso se aventaron todo ese ridículo de desaforarme, ¿no? La Suprema Corte, la Procuraduría, por órdenes de Fox y de el que ahora aspira también a ser candidato del bloque conservador, Krill, porque en las leyes, no sé si las han modificado después de eso, pero no se podía. Y en Estados Unidos no hay esa limitación. Entonces es informar, pues, informar para que pues todos tengamos elementos independientemente de las simpatías o de cómo son las leyes y cómo en temporada política electoral los medios manipulan mucho, más de lo normal. Por eso les hablaba de que cuando estábamos en vísperas de las elecciones del Estado de México, arreciaron los ataques en contra de nosotros, pensando, como mucha gente del Estado de México, pues es la misma Ciudad de México, escucha la radio de la Ciudad de México, ve los noticieros de la Ciudad de México, lee periódicos de la Ciudad de México. Pensaron, ¿no?, que con esa lanzada en contra de nosotros iba a afectar en lo electoral o iba a cambiar las cosas, ¿no? Campaña en todos los medios, comentaristas, hasta también el ridículo de que en la mañana del domingo, bueno, un día antes, Fox, violando completamente la ley, llamando a votar a favor de la candidata de la oposición. Y al día siguiente, el día de la elección, que no sé si les dieron una encuesta falsa o ellos la inventaron al mediodía y empiezan todos a hablar de que iban arriba en la elección, y hasta me cayó bien, no sé si sea cierto, pero ¿cómo se llama? El más aguerrido de todos los opositores nuestros, uno de los, sí, de los, ahí llega Lozano, pero no, el que dijo que Alarraqui, me cayó muy bien, porque no sé si sea cierto, a los 2 días después de que había dicho el domingo, les estamos metiendo, ¿no?, una friega, dijo, no voy a usar sus palabras, nada más que no se confíen, no nos confiemos, hay que comer y salir todos los que hagan falta, ¿no?, llamando a votar. Pasa eso, aquí hasta lo comentamos, ¿no?, y no sé si sea cierto, pero a los 2 días lo volví a ver, que siempre lo veo, bueno, no siempre, pero de vez en cuando, que una vez también se aventó una que ya me estaba yo muriendo, ¿no? Tengo una información de muy buena fuente en donde fue un infarto gravísimo, ya casi está en las últimas, ¿no?, agonizando. Pero antes fui a una gira allá a Campeche. Les tengo una información de primera. Se va a casar el hijo del presidente
en una hacienda de esas que tiene, creo que Roberto Hernández, ¿no?, que son lujosísimas, y mandaron a traer un chef, un cocinero, porque antes a los chefs se les llamaba así, es que ahora pues se preparan para eso muy bien, son muy buenos los chefs, sobre todo los mexicanos, mujeres y hombres. Acaba de ganar un premio una chef mexicana. Además, son muy buenos, pero también la comida mexicana pues tiene que ver con la cultura, y este es un país con muchísima cultura, es un mosaico cultural. Entonces se pueden hacer los platillos más exquisitos, más suculentos del mundo, donde quiera que va uno. Además, muy buenas las fondas, muy buenos los restaurantes, las cocineras y los chefs, muy buenos. Y pues esa vez se aventó de que se casaba uno de mis hijos, y no era cierto, pues. O sea que lo casó, así como me estaba petateando a mí, estaba casando a uno de mis hijos. Entonces, de vez en cuando lo veo, pero después de eso, no sé si sea cierto, pero eso se lo dejamos porque usó una mala palabra que no lo voy a repetir. Dice, le dedico mi artículo. ¿Por qué no lo pones y nada más le ponemos pip, 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 pip? No. Es que está buenísimo porque me gustó, porque cuando menos reacciona. O sea, es que hay unos que no tienen capacidad para rectificar, caen en la autocomplacencia, pero no. Dice, dedico mi artículo, a ver si lo buscas. Es un mensaje. Dijo una palabra, no lo pongas, es muy grosero. Dice, a los que no fueron a votar los trata muy mal. Y entonces, así como dijo que le estaban pegando una friega, ¿no? Dice, no ganó ese partido, nos sobajó, pues, pero una palabra muy grosera, muy grosera, pero reconociendo, ¿no? Entonces, así los medios, y pues no hay que perder el sentido del humor, no enojarse para nada y entender las circunstancias. Y ya me voy. Saben que vamos a abanderar a los deportistas que van a los Panamericanos. Mañana sí, mañana vamos a estar aquí. Mañana es viernes. Sí. Muy bien, Martí, una gente honesta, que eso es muy importante, siempre lo subrayo, honesta, un hombre con principios, con ideales, viene de una familia que ha luchado siempre por la justicia, su papá, toda su familia, y con experiencia. Yo fui con mucho orgullo el primer presidente de Morena cuando fundamos esa organización. Millones de mexicanos, mujeres y hombres, de todas las clases sociales, de todas las religiones, creyentes, no creyentes, indígenas, campesinos, obreros, empresarios, científicos, intelectuales, periodistas. Así se creó, así se fundó. Y el segundo presidente fue Martí, de Morena. Pero además, pues conoce muy bien la problemática en la Ciudad de México, va a darle continuidad al proceso iniciado en la Ciudad de México. Eso es una garantía, porque no cualquiera, la ciudad tiene sus dificultades, hay que estar pendiente. Yo cuando terminé, y lo pueden constatar en mi último informe, porque también informaba yo cada 3 meses, ya cuando me despedí, y lo último que puse fue agradecer a la suerte, al Creador, a la gente, que no tuve temblores en mi tiempo, choque de trenes, un accidente en el tren de Xochimilco a Tasqueña, tren ligero. No tuve motines, que
Imagínense, en ese entonces, no sé cuántos ahora, pero eran como 24, 25,000 reclusos. Tuvimos que hacer en ese entonces 2 reclusorios nuevos, porque había hacinamiento. No inundaciones. Entonces, no represión. Ahí, aquí sí, y en todos lados, pero aquí, por ejemplo, para el jefe de gobierno de la ciudad, la jefa de gobierno de la ciudad, la violencia. Una de las cosas que se logró ahora es que se redujo la incidencia delictiva de 5 asesinatos diarios en promedio a 2 en la gran ciudad de México, bueno, en lo que corresponde a la Ciudad de México. Fue un gran avance, pero todo eso requiere de estar velando. Aquí sí gobernar es velar, o sea, no cualquiera, no, es muy complicado, muy difícil. Entonces Martí tiene capacidad para eso y le deseo que le vaya muy bien. Bueno, falta todavía, creo que la asamblea, ¿no? A ver si lo apoyan, ¿no? Porque sí es buen gobernante. Y además, lo que se necesita es que podamos vivir en paz, seguros, y que quien gobierne esté al servicio de la gente, del pueblo.